Capítulo 36. Sung-won miró el rostro del joven y mostró una expresión amigable. ¿No eres el que estaba vendiendo frente al edificio Collection la última vez? No te he visto por aquí últimamente, debes haberte mudado a un nuevo lugar. Si me quedo en un solo lugar durante mucho tiempo, me arriesgo a que me atrapen en una redada. La comida callejera como los panes con forma de pez no solía estar sujeta a intensas redadas. Pero sin una identificación de residente de la ciudad, no le era posible quedarse en la ciudad. Además, si llegaba alguna queja, pronto se les animaría a desocupar, por lo que Cheon-juk se hizo el hábito de cambiar de lugar con frecuencia. Era sabio para Cheon-juk ser cauteloso cuando las cosas salían bien si tenía la intención de hacer negocios. Aunque últimamente no ha llegado ninguna queja. No se puede evitar, no es un negocio oficialmente permitido. Bueno, por lo general no conceden permisos para carritos de pan con forma de pez. Aún así, he obtenido permiso para quedarme durante unos días. En general, sin una identificación de residente de la ciudad, quedarse durante más de 10 días incurriría en una multa. ¿Pero qué tan strictly se pueden aplicar las reglas en el mundo de las personas? Con ciertas solicitudes, uno podía quedarse en la ciudad durante aproximadamente una semana, incluso si no se hospedaba en un alojamiento. Y, más que eso, la mirada de Cheon-juk se desvió hacia el lado de Sung-won, posándose en la capa negra. Ese tipo no es humano. ¿Qué, acaso esta persona tampoco conoce la identidad exacta de la capa negra? La figura masculina con el rostro cubierto por una capucha negra, mirando fijamente los panes con forma de pez. Definitivamente era la misma capa negra que había visto de madrugada, aunque ahora su aura era menos intimidante y la reacción del cliente era un poco demasiado despreocupada. Realmente era solo un humano. Dicen que hay cazadores que no pueden controlar completamente su aura, tal vez él sea solo uno de esos tipos. Mientras pensaba esto, Cheon-juk notó algo en lo profundo de la capucha, un ave con un color como la miel. ¿Hay algún problema? Solo tenía curiosidad. Cheon-juk intentó pasarlo por alto por encima porque no quería metérsele en problemas, pero pronto vaciló y preguntó. La persona a tu lado es un entrenador. Lógicamente hablando, lo más probable era que fuera un entrenador. Está caminando por ahí con un monstruo. Sí, es un entrenador. Tenía permiso para tenerlo afuera aquí, así que no te preocupes. De todos modos, escuchar que tenía permiso le tranquilizó la mente. Ahora, incluso si alguien muere, no será mi culpa por ignorarlo. La verdadera identidad de la capa negra aún no estaba clara, pero no, ¿acaso ese cazador de cabello blanco no había dicho él mismo que tenía permiso? ¿Y si dijo que es un entrenador? Eso era suficiente, no quería profundizar más. Con familiares de los cuales hacerse responsable, era natural que no quisiera llamar la atención de algo que parecía que podía matarlo con solo un poco de involucramiento. Pero la capa negra no parecía pensar de la misma manera. Gracias por esta madrugada. ¿Madrugada? Sung-won se giró para mirar a Hyo con sorpresa. ¿Saliste esta madrugada? Cheon-juk sintió que se le encogía el estómago de nuevo ante la reacción alarmada de Sung-won. Parecía que el deambular a solas de la capa negra de madrugada también había sido inesperado para el cliente de cabello blanco. Lo que significa que no se supone que deambule por su cuenta. Para que un ciudadano de primera clase, visiblemente afiliado a un gremio prominente, estuviera tan vigilante, ¿qué tan peligrosa podría ser esta existencia? Sí, salí a buscar a Miel porque desapareció. Te dije que me avisaras si quería salir. Lo encontré de inmediato. Ese no es el problema, el cliente de cabello blanco parecía estar a punto de decir más, pero se calmó poco después. Está bien, no puedo hacer nada contra los desastres naturales. No soy un desastre natural. Tal vez el tifón también piensa eso. Sung-won se sintió conmovido. ¿Cómo podía carecer de autoconciencia hasta este punto? Tomando una respiración profunda, Sung-won le preguntó al joven que vendía panes con forma de pez, ¿pasó algo de madrugada? Compró algunos panes con forma de pez. Cheon-juk vaciló antes de responder. Se fue después de masticarme la cabeza 2 veces. Sung-won se quedó sin palabras. Quiero decir, no me masticó realmente, solo me mordisqueó como un gato jugando. Sung-won se giró de nuevo hacia Hyo, sin saber qué decir. Díselo sinceramente. Me disculpo sinceramente. Dado que sus músculos faciales se habían endurecido hacía tiempo, aunque no lo parecía, incluso Hyo estaba bastante desconcertado por las palabras del joven.
como esa sensación horripilante cuando tu loro mascota grita, pequeño granuja, frente a los demás. Oh, no. Solo mordisqueó, así que no estoy herido. Aún así, me disculpo. Mi hijo, tal vez como un efecto secundario de dormir durante 31 años, a Gio se le escapó accidentalmente lo que pensaba frente a un extraño. Luego, dándose cuenta rápidamente, ajustó sus palabras con un poco de habilidades sociales. Mi ave de compañía le ha causado problemas. En su mente, era algo que surgía de bromear con frecuencia en la cabaña, diciendo cosas como, oh, nuestro hijo, ko, de forma juguetona, pero para Yoo Sung-won y Cheon-yuk, sonaba inusual. Hijo. Escuché que lo dibujó como una pintura, pero ¿considera a los que fueron creados de esa manera como sus propios hijos? Podría necesitar tener cuidado con esto. Solo lo llama hijo. Si lo llamó así de forma natural, aunque parecen ser de una especie diferente, entonces supongo que realmente no es el humano que aparenta ser. Gio notó las expresiones sutilmente cambiantes de los dos a pesar de no conocer sus pensamientos, pero las ignoró. Puedo hacerlo de papá e hijo con miel, ¿por qué no? Incluso hace 31 años, había bastantes personas que a veces mimaban a sus perros y gatos mascotas, llamándolos mi bebé o nuestro precioso. Gio se siente seguro de pertenecer a esa categoría bastante común. ¿Podría echar un vistazo a su frente por un momento? Como médico, puedo revisar las heridas. Hago esto porque lo siento, así que le agradecería que me dejara echar un vistazo una vez. Yoo Sung-won recibió otro golpe en la parte posterior de la cabeza mientras se quedaba quieto. ¿Cómo podría ser médico? Incluso si tuviera recuerdos humanos, no esperaba que realmente fuera médico. Si es un médico con una atmósfera tan pesada, de seguro habría bastantes pacientes confundiéndolo con la parca. Y sin embargo, sorprendentemente, y de manera bastante impactante, Gio realmente era médico. Esto puede sentirse un poco cálido. Lo purifiqué por si acaso. Tenía un ligero rasguño en el cuero cabelludo. Sería grave si llevara a una infección. Mirando al joven con una expresión desconcertada y al retrato imitando a un humano, Yoo Sung-won simplemente se rindió. ¿Habrá algún día en que llegue a conocer completamente la identidad de Gio? Esto era pelar una cebolla sin fin. Entonces, me llevaré 10 panes con forma de pez, por favor. No, y de verdad estoy bien con lo que hizo su ave de compañía. Gio rebuscó a través de su capa con una expresión de, cierto. Esta es su recompensa. El propósito de darla no es el problema aquí. ¿Cómo podía estar dando una gema cuando ni siquiera se derramó una gota de sangre? Esto es demasiado para mí. Honestamente, la gema que me dio ayer ya era abrumadora para mí. Pero es un precio justo. Justo cuando Cheon-yuk estaba a punto de objetar, Yoo Sung-won negó con la cabeza detrás de Gio. No, la aceptaré con gratitud. Cheon-yuk notó a Yoo Sung-won asintiendo con un rostro de alivio. ¿Habrá algún tipo de consecuencia si no acepto esto? No estaba seguro de cómo exactamente podría golpear la desgracia, pero después de ver a alguien intentar ayudarlo con una mirada tan desesperada, no podía ignorarlo. Cheon-yuk aceptó el sincero consejo de Yoo Sung-won con gratitud. Pero no era tan aterrador como antes. Cheon-yuk, manoseando la brillante gema de color mandarina, levantó la mirada. Escuché que está haciendo un poco de turismo. Así es, ¿tiene alguna recomendación? Habrá un evento en la plaza dentro de unas semanas. Un evento, dice, una ceremonia de iniciación. Yoo Sung-won asintió comprendiendo. Es esa época para comenzar. Dado que por lo general se celebraba a mitad del invierno. ¿De qué templo es la ceremonia de iniciación? Si es cerca, ¿es la de la luna o la del sol? El templo del sol. Sin darse cuenta, Cheon-yuk echó una mirada hacia la capa negra. No sabía que era un creyente. Por lo general, los entrenadores no siguen a ninguna deidad, había organizado sus pensamientos a su manera. Debe ser un cazador de tan alto rango que podría ser confundido con un monstruo. Cuando la capa negra le rozó la frente y le infundió energía, sintió el mismo calor que había sentido en el templo del sol. Si podía realizar rituales de purificación por su cuenta, ¿no parece que podría ser un creyente muy devoto? Dijo que era un entrenador, así que no sería un sacerdote. Un despertado solo puede tener una profesión. Dado que el cliente de cabello blanco dijo claramente que era un entrenador, no podía ser un sacerdote, lo cual era un poco de lástima. Con ese nivel de talento, habría sido un buen sacerdote.
Una persona que podía blandir un aura tan cálida no podía ser mala. Por encima de todo, nunca había oído hablar de un monstruo que blandiera poder divino. Debo haber estado tan sobresaltado ya que estoy viendo a un cazador de tan alto rango por primera vez. Los sacerdotes generalmente no tienden a controlar su energía, y se dice que su energía en sí es muy diferente a la de los humanos. Chaeun-yuk dedujo que debió haber estado intimidado por la energía divina. Siendo altamente sensible a las energías de los demás y no teniendo experiencia previa viendo cazadores de alto rango o sacerdotes típicos, Chaeun-yuk llegó a esa conclusión. Era un alivio nacido de la ignorancia. El miembro más joven de mi familia ha despertado como sacerdote y tendrá una ceremonia de iniciación esta vez. Oh, así que obtuvieron una profesión. Y como sacerdote, nada menos, eso es impresionante. Sin embargo, estoy preocupado sobre qué haría para ganarse la vida si la deidad no lo elige. Si despertó como sacerdote, su afinidad divina destacaría naturally, por lo que el trabajo de oficina en el templo también sería posible. Eso sería genial. Tal vez porque pensó que todo era solo un malentendido, Chaeun-yuk se relajó un poco y sonrió. Dicen que será bastante grandioso esta vez, así que debería ser interesante si vienen a verlo. Eso suena como algo imperdible. Gracias por el consejo, es difícil saber el calendario de la ceremonia de iniciación sin información interna, para mí, cuanta más gente haya en la ceremonia de iniciación de mi hermano menor, mejor. Así como las hormigas esparcidas por todas partes son más fáciles de detectar cuando se agrupan, cuanta más gente se reúne, más fácil es recibir la mirada de la deidad. Cuanto más expuestos estén, mayor será la probabilidad de recibir la gracia divina. Nos vemos en la ceremonia de iniciación. Cuando se hubieron alejado un poco más, Yoo Sun-bon le preguntó a Hyo, anoche no pasó nada en realidad, ¿verdad? Como escuchaste, está el accidente con Niel. ¿Ningún otro accidente? Desde dentro de la capucha, se escuchó un pequeño sonido de llanto. Él afirma que es inocente. No estaba seguro de si la inocencia, reclamada por una existencia del origen coincidiría con la de un humano. Especialmente dado que Hyo es sensible al bien, al mal y a los modales, me preocupa. Miel era la creación de Hyo, su hijo. Por lo tanto, la disposición de Hyo debió haberlo influenciado mucho, por lo que escuchar que voló por su cuenta mientras Hyo cerraba los ojos hizo que se le diera un vuelco el corazón. Podría haber estado volando por ahí, matando a personas que consideraba malvadas. Aunque como no había habido ningún revuelo, esperaba que no hubiera pasado nada grave. Con respecto a la gema, me preguntaba si podrías cambiarla por otro tipo de regalo. No importa cuán arrepentido estuviera, dar una gema directamente era extraño para los estándares humanos. La gente normal no intercambia bienes de ese tipo fácilmente. No estoy seguro de lo que estabas pensando, pero probablemente no sea eso. ¿Estás diciendo que en este mundo de machos que parece sacado directamente del infierno, ni siquiera tienen ese tipo de dureza? Donde los empleados de las compañías atrapan monstruos, flores hechas de queso brotan del suelo, los trenes elevados vuelan por el cielo y hay un arroyo primaveral animado en invierno, y aún así, dar y recibir pagos con gemas se considera extraño? Pensé que estaría bien ya que he visto gente adornada con gemas por todo el cuerpo como cuervos. Eso es solo un gusto personal. O podría mejorar su propia habilidad, o tal vez sea un artefacto que sirve como un tipo de armadura. Entiendo lo que estás diciendo. Dándose cuenta de que se había ido demasiado lejos, Hyo decidió reflexionar. Tal vez debido a la sincronización, podría haber estado pensando demasiado como Giovanni. En el mundo de Giovanni, el pago con bienes era de hecho común. Se recordó a sí mismo mantener el equilibrio, ya que últimamente estaba recuperando gradualmente los recuerdos de Giovanni. Así que tal vez había pasado demasiado tiempo en su cabaña, haciendo que sus sentidos como persona moderna se embotaran. Sus reacciones en situaciones específicas también eran prueba de ello. ¿Por qué? ¿Hay algún problema, o pensaste en algún lugar al que te gustaría ir? ¿Qué es un entrenador y qué es un sacerdote? Yoo Sun-bon parecía decidido. Ahora que las cosas han llegado a esto, no tendré más remedio que decir que eres un cazador. Así que ahora soy un cazador. Y ya que estamos en esto, te explicaré el sistema de cazadores y los rangos, ¿sabes algo al respecto? Habiendo perdido la conciencia durante 31 años y habiendo estado atrapado en una pintura, Hyo se sintió un poco culpable. Capítulo 37. Los factores principales que determinan el rango de un cazador son tres cosas. Al entrar a un restaurante chino pequeño y cerrado, Yoo Sun-bon le explicó a Hyo. Profesión, habilidad de aptitud y nivel.
El rango de cazador del que he estado hablando una y otra vez se asigna evaluando minuciosamente estos tres factores. El rango es evaluado por personas, como un examen administrativo. No, es evaluado por el sistema, que se presume que cuenta con la ayuda del origen. Es por eso que hay casos en los que un despertado que parece incompetente para los humanos puede manifestarse como rango A. Jo Sung-bon se rió suavemente. Hubo un tiempo en que la gente manipulaba sus rangos, cuando no había un sistema establecido y la gente carecía de conocimientos básicos sobre los cazadores. Pero como los rangos no son algo que puedan ser asignados por humanos, aquellos que los manipularon fueron descubiertos rápidamente, no terminó solo en críticas. En aquel entonces, los cazadores eran vistos como figuras poderosas con las que no se podía jugar a la ligera. En una época en la que la fuerza bruta estaba más cerca que la ley, las personas con habilidades sobrenaturales que podían derrotar monstruos eran altamente respetadas. Estas eran personas que engañaban sobre su rango para recibir respeto por sí mismas, incluso en tiempos difíciles. No había forma de que su final hubiera sido bueno. Jo Sung-bon volvió al punto principal. Los rangos se indican habitualmente con letras. ¿Hay alguna razón en particular? Tal vez porque habría sido engorroso unificar a cada país. Uno pensaría que los números serían mucho más consistentes a nivel global, pero aparte de eso, se confirmó que el primer despertado apareció en los Estados Unidos, así que se ajustó para adaptarse al punto de vista estadounidense. Aunque eso no significa que todo el sistema esté en inglés. De todos modos, el rango más bajo es F, luego sube a D, C, B, A, siendo el rango más alto el S. Al decir eso, Jo Sung-bon movió los ojos por un momento. Pero los académicos actualmente creen que esto no lo es todo. En el caso del rango F, solo son un poco más resistentes que la persona promedio, así que ¿qué sentido tiene ir más abajo? Pero solo han pasado 31 años desde que ocurrió la gran catástrofe. ¿Así que es demasiado pronto para sacar una conclusión? Exactamente, incluso hay un rumor de que el presidente de la Asociación de Corea está ocultando un rango más alto. Incluso Jo Sung-bon, que había sido el líder del equipo de investigación de la asociación, no conocía toda la verdad. Sorprendentemente, no es tan raro que un cazador sea rango S. Tal vez por eso hay rumores de un rango más alto oculto. Cualquiera puede ver que este rango S es enormemente superior a aquel otro rango S y, sin embargo, están categorizados igual. Estos rangos también influyen en la percepción pública. Por ejemplo, existe una ley de que los cazadores de rango S deben ser reconocidos públicamente. ¿Reconocidos públicamente, eso significa revelar información personal? No todos los detalles, pero principalmente mostrar su rostro o aparecer en programas de televisión, por lo que se podría decir que son un tipo de celebridad. Ser rango S significa que podrían devastar un país entero si quisieran, por lo que existen ciertas restricciones. Eso debe ser incómodo. Muchos de ellos en realidad disfrutan de ese tipo de popularidad. Sin embargo, como dijo Hyo, de hecho hay muchos cazadores a quienes también les resulta incómodo. Eso es suficiente sobre los rangos. Ahora, ¿debería explicar sobre las profesiones, sobre las cuales preguntaste antes? Así que el sacerdote y el entrenador que el estudiante mencionó antes están clasificados como ese tipo de profesiones. Jo Sung-bon asintió. Estas profesiones no necesariamente se manifiestan en todos. ¿Así que hay personas que obtienen profesiones y personas que no? Así es, no es algo que todos puedan tener, pero como también afecta el rango, se ha desarrollado una cultura que valora a los cazadores con profesiones cuando es posible. Una persona despertada con una profesión gana influencia sobre las reglas del mundo. Desde la perspectiva de simples humanos, es increíblemente atractivo. Incluso si no fuera un problema de rango, una profesión también tiene una imagen significativa asociada a ella. Hay un total de 10 profesiones. Son menos de las que esperaba. En realidad pienso que son muchas. Si hubiera más, habría sido difícil distinguirlas. Médico, sacerdote, caballero, profesor, espía, arquitecto, artista, mago, chef, entrenador. ¿No parecen muchas después de escucharlo? Si estamos considerando las profesiones del mundo real, la verdad no, eso es cierto, pero estas son muy diferentes de esas profesiones. El sacerdote y el entrenador que escuchaste antes son profesiones relativamente poco comunes. Los sacerdotes empuñan el poder divino para influir en la realidad, y los entrenadores ejercen influencia sobre seres inteligentes. Ambas se consideran profesiones difíciles porque requieren la ayuda del sujeto de su contrato para ser plenamente funcionales.
Cuanto más tienen éxito, mayor es la alabanza que reciben. Especialmente para los sacerdotes, esta tendencia es fuerte. Un entrenador puede domesticar a tantos como quiera, pero un sacerdote tiene que aguantar y esperar hasta que el Dios al que sirve se fije en él y le otorgue la gracia. La iniciativa no reside en ellos. ¿Pero no dijiste que un sacerdote que no sirve a Dios no puede funcionar plenamente? Ese es el aspecto incómodo de la profesión. Pero dado que están empuñando el poder de una deidad extraterrestre en la Tierra, creo que en realidad es una bendición para la humanidad tener este aspecto incómodo. De lo contrario, podría convertirse en una catástrofe. Por supuesto, aquellos que despertaron como sacerdotes probablemente estarían frustrados. Aún así, una vez que despiertan como sacerdotes, ganan un alto nivel de afinidad con lo divino. Si bien no pueden blandir el poder de la deidad directamente, pueden usar energía divina como seguidores del Dios. Energía divina, nada menos. El joven de los panés con forma de pez de antes te confundió con un entrenador devoto, ¿no es así? La única profesión que puede deambular abiertamente con monstruos es la de entrenador, pero cualquiera que sea lo suficientemente devoto puede usar energía divina, no solo los sacerdotes. Por eso se equivocó. Así que no se trata necesariamente solo de la profesión. Correcto, no es la única forma de evaluar a un cazador. En primer lugar, si bien las profesiones pueden manifestarse innatamente al despertar, como también se pueden adquirir mediante el esfuerzo más adelante, es algo flexible. Las otras profesiones también tenían sus propias reglas únicas. Solo con una profesión, el despertado puede ejercer influencia sobre las reglas del mundo. En pocas palabras, un sacerdote gana una alta afinidad divina y un entrenador gana afinidad con entidades no humanas. Todo se reduce a la afinidad. Eso es porque, a diferencia de las habilidades, despertar una profesión no te otorga repentinamente capacidades que no tenías antes. En cambio, obtienes un nivel de capacidad potencial imposible para una persona ordinaria. ¿No sería más apropiado llamar a esto afinidad? Jo Sung-bom pasó al siguiente tema. Pero ese no es el caso con las habilidades de aptitud. ¿En qué sentido no lo es? Este es un elemento básico adquirido al despertar y no aumenta incluso con un esfuerzo individual adicional. Por supuesto, cuanto más la uses y la entiendas, más aumentará naturalmente tu dominio, pero no hay despertado sin una habilidad de aptitud, ni hay ninguno con más de una. Al menos hasta ahora, no sabemos qué excepciones puedan aparecer en el futuro, pero incluso con posibles excepciones, esta regularidad es bastante universal entre los despertados. Una habilidad de aptitud era algo así como una ceremonia de Dolhavi. Aunque el despertado no tenía elección en el asunto, a menudo proporcionaba un esquema general del tipo de vida que podría llevar. Solo con esa habilidad, puedes distinguir a grandes rasgos la disposición y las capacidades del despertado. ¿Puede predecir el futuro también? ¿No sería a grandes rasgos algo similar? Una vez que una habilidad de aptitud se manifiesta, tendrán que vivir con ella de por vida. Naturalmente, está destinada a afectar la vida del despertado. La mayoría de los individuos recién despertados primero estudian esta habilidad de aptitud. Las profesiones son algo que uno puede tener la suerte de poseer, pero las habilidades de aptitud se convierten en una parte inseparable de su destino. Capítulo 38. Hay muchas personas que lloran porque su aptitud no les conviene. Al despertar, pero desafortunadamente recibir recolección de basura, imagínate lo absurda que sería tal habilidad. ¿Existe realmente tal habilidad? Existe verdaderamente, e incluso en algunos casos es una habilidad de aptitud. Escuché que esa persona ahora trabaja como oficial de saneamiento de la ciudad, pero no conozco los detalles completos. Aún así, han hecho un buen uso de su habilidad de aptitud. Es un tipo positivo. Como referencia, las habilidades se dividen en habilidades de aptitud, adquiridas al despertar, y habilidades generales, adquiridas a través de esfuerzos posteriores al despertar. Si bien no hay una gran diferencia en las habilidades en sí mismas. Por supuesto, las habilidades de aptitud generalmente se valoran más alto. Las habilidades de aptitud sirven como un criterio para evaluar el alma y el potencial de una persona, por lo que es inevitable. Por ejemplo, digamos que existen los cazadores 1 y 2, y ambos tienen la misma habilidad, la habilidad A. A pesar de que tienen la misma habilidad A, para el cazador 1 es una habilidad de aptitud inherente, mientras que el cazador 2 la aprendió más tarde como una habilidad general. Por lo tanto, están comenzando desde puntos diferentes desde el principio. Más importante aún, las habilidades de aptitud no tienen niveles.
Desde el momento en que se manifiestan, se pueden usar en el nivel de dominio más alto. Pero en realidad, la competencia típicamente aumenta cuanto más se usa una habilidad. Así que incluso para la misma habilidad, está destinado a haber una diferencia significativa basada en quién la use. Y aquí es donde entra en juego la mezquindad humana. Es como una forma de jerarquía. Tal vez la idea de una habilidad innata conmueve algo en los corazones de las personas. Aquellos que despiertan con habilidades de aptitud raras o altamente útiles a menudo se vuelven presuntuosos y la gente tiende a admirarlos. Realmente no quiero separarme. Aunque se sentía algo aristocrático e imponente, no quería manchar a Hyo, quien tenía un lado inocente muy parecido a un niño que todavía creía en Santa Claus. Por el bien de la paz de la humanidad, era mejor para Hyo saber un poco menos sobre la fealdad humana. Las habilidades generales se pueden aprender yendo a solicitar al centro. Incluso los despertados sin una profesión o buenas habilidades de aptitud pueden elevar su rango a través de esfuerzos posteriores al despertar. Y como he estado mencionando poco a poco, el indicador visible utilizado para evaluar el dominio de todo esto se llama nivel. El nivel evalúa la profesión, las habilidades y las capacidades físicas. El nivel más bajo es 1 y el nivel más alto es 10. A veces me pregunto por qué no usaron letras, pero dado que los niveles pueden incluso ir a decimales, supongo que eran necesarios indicadores precisos. ¿Se muestra hasta los decimales? Bueno, como 2.8, 4.9, ese tipo de cosas, ¿es lo mismo para el señor Yoo Sung-bon también? Yoo Sung-bon vaciló momentáneamente antes de agregar, los detalles del rango están bien, pero para tu información, la gente por lo general no se pregunta entre sí detalles específicos sobre su sistema. Sí, se ve como una cuestión de cortesía. Aunque su expresión permaneció contundente y fría, Yoo Sung-bon sintió que Hyo podría haberse impresionado un poco. Como era de esperar, Hyo se disculpó de inmediato, demostrando una vez más que tenía un lado que valoraba la cortesía. Causé una ofensa porque no sabía mucho sobre estos asuntos. Está bien, no es como si lo hubieras hecho a propósito. El solo hecho de preguntar no nos maldecirá a ninguno de los dos. Aunque no hubo un daño real, era simplemente una especie de cuestión cultural. Así como no le preguntarías a alguien sobre el color de la ropa interior que lleva puesta hoy, mis más sinceras disculpas, puede que haya exagerado un poco, así que no intentes acudir a miel para darme gemas. Pon a miel en el suelo. Oye, lo estás aplastando. No creo que sea muy normal entregar gemas cada vez que haces algo mal. Solo entonces Hyo colocó suavemente en el suelo a Miel, a quien había estado sacudiendo. Miel ya había comenzado a picotear y tragar las gemas que habían caído. Era tan natural que le hacía dar vueltas la cabeza. Sigue actuando así y Miel se emborrachará de rencor. A veces jugamos, como en el mundo juegan ustedes. No parecía una mentira, ya que Miel se veía bastante complacido. ¿Dónde encontró siquiera satisfacción en esa cara redonda? Ambos estaban inexpresivos, pero sus emociones eran cristalinas. En efecto, era sin duda apropiado llamarlos un par de padre e hijo. Mirando esto, tal vez esto era lo que se llamaba un hijo nacido del corazón. Aunque técnicamente, era un hijo creado por un pincel. Pero ciertamente, en comparación con estar dentro del retrato, se veía más humano. En cualquier caso, la gente por lo general no hace preguntas detalladas sobre el sistema de un cazador. Es como indagar sobre la altura o el peso exactos de alguien, es información personal, por lo que la gente no tiende a compartirla fácilmente. Tendré más cuidado la próxima vez. Oh, entonces lo aprecio. Encontrar a un ser del origen tan cooperativo era más que bienvenido, se sentía milagroso. Como jardinero, le reconfortaba el corazón. Dado que pareces curioso, te lo diré, no tengo una profesión. Mi habilidad de aptitud es tasación y he aprendido varias habilidades generales. Mi dominio en las habilidades generales está en su punto máximo. Mi rango general es A. ¿Está bien decirme esto? Si la persona lo dice por sí misma, ¿cuál es el daño? Bueno, no es algo que la gente comparta fácilmente. Las profesiones son tan abiertamente obvias que tal comportamiento cauteloso no se aplica, pero si alguien te dice su rango, es un increíble gesto de buena voluntad. Para explicarlo de forma sencilla, lo es. Es como decir, confío en ti. Eres mi amigo, mi amante, mi familia, bueno, esa es más o menos la idea. Así que te gustan las cosas así. Realmente era un tipo inocente en cierto modo. ¿El señor Yoo Sung-bon quiso decir lo mismo?
Por supuesto, te dije mi sistema como un gesto de buena voluntad y confianza. Y el hecho de que la otra persona no fuera humana también jugó un papel importante, haciendo que fuera más fácil compartirlo abiertamente. Tal vez, dado que era alguien ignorante de la cultura humana, no le molestaba nada de lo que se le revelara. En todo caso, tratar con humanos sería aún más incómodo. Si tienes más preguntas, puedo conseguirte un libro. Hay libros de texto que se usan en el centro de entrenamiento de despertados, incluso tienen algunos para principiantes que acaban de despertar, así que avísame si necesitas uno. Gracias a las buenas explicaciones del señor Yoo Sung-won, creo que está bien. Si tú lo dices, ¿planeas regresar al retrato pronto? Hyo asintió como si fuera la cosa más natural. Afuera hay mucha gente, muchos juguetes divertidos, mucho que ver y sentir, pero este no parece mi lugar. Yoo Sung-won entendió lo que quería decir. Es increíble que haya sido capaz de mantener esa forma durante tanto tiempo. Un despertado ordinario ni siquiera duraría un segundo. El estatus de Hyo estaba más allá de cualquier comparación con el de los humanos. Al menos dentro de la pintura, era un ser que disfrutaba de una autoridad similar a la de un dios. Sin embargo, suprimió su propia grandeza, se cortó las extremidades y vagó por el caótico mundo humano con pesas sujetas a su torso. Era absolutamente aterrorizante. Por supuesto, lo disfruté. Me alegra escuchar eso. Por cierto, ¿planeas asistir a la ceremonia de iniciación que mencionó el tipo del pan con forma de pez? Sí, me gustaría verla. Cuando llegue el momento, te lo haré saber. Por ahora, solo descansa en el retrato. Y con eso, Hyo regresó al retrato. De vuelta en la cabaña, Hyo durmió todo el día. Es peligroso fuera de la manta. Completamente agotado, Hyo necesitaba un tiempo para sí mismo. Capítulo 39. A Hyo no le molestaba divertirse, pero la energía asignada a él era bastante limitada. Miel, si papá colapsa, deberías al menos regañarlo. Si ambos estamos desplomados, no hay esperanza. La ajetreada y ocupada sociedad moderna a la que Hyo había regresado drenaba cada gota de su resistencia. Ser drenado por un vampiro probablemente no sería tan agotador. Para empezar, nunca pensó que fuera un país pacífico y apacible. Pero después de 31 años, Corea del Sur se había convertido en un Haljoseon y el frágil Hyo no podía evitar sentirse intimidado. Por lo que sé, todavía debería estar sincronizándome con Giovanni. Lo siento mucho menos aquí adentro que afuera. La velocidad de sincronización también se ha ralentizado. Tasa de sincronización, 14.8% cuando sumergí los pies en Cheonggyecheon, se llenó alrededor del 6%. Cuando fui al restaurante usando la vía navegable, gané cerca del 4% más, el factor común eran aquellas acciones relacionadas con el agua. ¿Es porque él tiene muchas conexiones con el agua? Era la historia de Giovanni. De todos modos, la velocidad de sincronización era mucho más rápida en el mundo real que cuando se quedaba quieto dentro de la pintura. Deben ser las características del mundo dentro del retrato. Durante la sincronización, se sentía como volver a sus antiguos patrones de estilo de vida. Le daba hambre en los momentos adecuados, tenía que dormir después de trabajar duro, y su cuerpo, que se sentía inusualmente ligero, se volvía pesado. Sin embargo, tras regresar de su recorrido por Seúl, se dio cuenta de que sensaciones como esas se habían embotado un poco dentro del retrato. A pesar de que me estoy sincronizando, podría ser porque se me trata como una pintura en lugar de como un humano dentro del retrato. Aquí, incluso las emociones que sentí son tratadas como pinturas. Cuando Hyo era el sujeto principal, incluso las cosas intangibles parecían ser juzgadas como pinturas. Al igual que cuando sintió gratitud hacia Yoo Sung-won en el pasado y le regaló jarabe de frutas al azar, el sistema 1 a 1 no parecía tener ningún problema. ¿Volverá a ser un retrato después de que termine la sincronización? ¿Qué clase de persona es un individuo que no es más que un retrato a menos que se sincronice con alguien más? Eso es francamente impresionante. Probablemente no haya otro retrato como yo en ningún lugar del mundo. Me enorgulleceré de eso. Hoy, la autoestima de Hyo se elevó hasta el cielo. La humanidad de Hyo no se dejó llevar por la identidad de ser un simple retrato embrujado. Su sentido del ser era demasiado fuerte como para dejar que asuntos tan triviales hicieran dudar de su propia identidad. Como siempre, la conversación eventualmente se desvió hacia la comida. Eran prácticamente unos cerdos. Fue solo después de que pasaron 29 horas y 36 minutos que Hyo finalmente se levantó de la cama.
Miel, todavía desplomado, no mostró intención de hacer lo mismo. Era claramente un joven amo mimado que sabía muy bien que Hyo se encargaría de él. ¿Siquiera sabes lo molesto y tierno que eres cuando actúas así? ¿Crees que ser tierno lo es todo? Así es. Eso es todo lo que hay en el mundo. Ya has cumplido tu propósito solo con ser tierno. En el pensamiento de Hyo, no había sentimiento más capaz de traer paz a la humanidad que la ternura. Yo me encargaré de la cena de hoy. Ha pasado un tiempo, deberíamos revisar qué tanto ha crecido el jardín. ¿Eres demasiado perezoso incluso para volar hasta allá? Tu pereza ha alcanzado el cielo. Quédate quieto y te cargaré en la canasta. ¿A dónde intentas enviarme solo? HMPH, no. No va a pasar. Vienes conmigo, papá se siente solo. Hyo barrió al monstruo líquido similar a la gelatina dentro de la canasta. Miel se quejó pero se deslizó dentro, y Hyo salió de la cabaña, cargando la canasta con una expresión satisfecho. Y entonces presenció a la madre naturaleza. ¿A dónde se había ido su modesto jardín? ¿Era esto el Amazonas? ¿A dónde demonios se fue mi precioso y pequeño jardín? A lo sumo, esperaba ver algunos diminutos brotes, pero en lugar de tiernas plántulas, los tomates cherry habían crecido hasta unos 3 metros de altura. No, siquiera puedes llamar cherry a un tomate de 3 metros, es siquiera un tomate en primer lugar. ¿Los tomates que él conocía no se suponía que fueran del tamaño de pequeñas sandías? Habiendo cultivado cada tipo de cultivo al menos una vez antes, yo estaba completamente desconcertado por los resultados que nunca antes había visto. No había pasado tanto tiempo desde que había dejado el jardín desatendido, y estaba seguro de haber plantado semillas y plántulas ordinarias. Entonces, ¿cómo se convirtió el jardín en un parche de monstruos en lugar de uno de vegetales? ¿Qué hay de la lechuga? Es la encarnación de Cthulhu. Hay algo como eso. Hay un dios monstruo pulpo que puede volver loco incluso a una persona perfectamente cuerda, alguien que tranquilamente podría comprar panes con forma de pez por 5.000 wons. Se ve justo así. Y Hyo se dio cuenta de que ahí era donde había plantado la lechuga. Planté pulpo en lugar de lechuga. No me des la razón en eso, Miel. Los sentimientos de papá son frágiles. La lechuga, con hojas aún más resistentes que la col de otoño, se erguía hasta el cielo. Su imponente presencia era tan abrumadora que Hyo se sintió como si hubiera sido rechazado incluso antes de confesarse. Esta realidad supera mi imaginación. Los tallos eran tan gruesos, y las pepitas eran aún más gruesas. Era genuinamente aterrador. Las papas y las camotes, ocultas bajo tierra, eran aún más terroríficas. Aunque no se habían revelado por completo, las vides que se arrastraban sobre la tierra salían directamente de una película de terror. Esta vitalidad abrumadora, están vivas. Por supuesto que están vivas, Miel, no digas lo obvio. Incluso papá sabe al menos eso. Lo que quise decir es que parecen que van a empezar a arrastrarse por sí solas en cualquier momento. Eso no se supone que suceda. Si esto no era una película de terror, ¿qué lo era? Ni siquiera los zombis que se arrastran fuera del infierno se aferrarían tan desesperadamente. Las vides de guisantes, delgadas y largas, se aferraban a las plantas que crecían cerca como si fueran parásitos, haciéndolas aún más extrañas. Parecía que pronto empezarían a comer insectos, como arañas. Entonces, ¿qué demonios es esto? Como era de esperarse, soy increíble. A estas alturas, es gracioso. Sí, eso es lo que quería decir. Cuando surgía una situación tan inesperada, simplemente era divertido. Seguramente el sabor no ha cambiado. Se ha convertido en un jardín intimidante, como si pronto pudiera empezar a hablar conmigo. Aún así, llamemos a este lugar un jardín. Aunque me sentí avergonzado de decirlo, nosotros, que conocemos sus humildes comienzos, debemos preservar su identidad. Miel, piensa con cuidado. Esos tipos parecen que van a empezar a moverse pronto, así que necesitamos causarles una buena impresión antes de que lo hagan, o podríamos terminar como su comida. Era mitad broma y mitad sincero. En un mundo donde incluso los humanos pueden evolucionar a retratos, ¿no sería normal que las plantas tuvieran conciencia? Su abuela siempre decía que siempre debíamos vivir con humildad y sabiduría, ya que no podíamos predecir cuándo llegarían los desastres. Hoy, Hyo, el buen nieto, siguió fielmente la sabiduría de su mayor. Pero cuando algo sale mal, el instinto de echarle la culpa a alguien más es simplemente naturaleza humana. ¿Podría ser que el señor Yoo Sung-won me dio semillas de monstruos desde el principio? Cierto, las semillas se veían normales cuando las vi. Debe ser el problema de este mundo después de todo.
Por lo tanto, tenía mucha curiosidad por ver si sabrían bien. Veamos a qué saben. Cuando Hyo entró al campo de monstruos, no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Me estoy volviendo hipermétrope, o era esto una alucinación? Si esto es real, ¿no estaría nuestra seguridad en riesgo? Miel, ¿por qué hay un ciervo muerto aquí? Oh, Dios del cielo y de la tierra. Por favor, cuida de este desdichado retrato. Entonces, ¿por qué está realmente aquí? ¿Crees que tú también puedes hacerlo? No, no compitas. Entonces, ¿quién demonios atrapó a esto, y de dónde vino el ciervo? Papá está muy confundido en este momento, Miel, así que por favor sal de la canasta y deja de promocionarte a ti mismo. El parche de monstruos estaba tan desmesuradamente crecido que no podía ver bien, pero cuando fue adentro, había un ciervo que claramente estaba muerto, yaciendo allí en un estado muy fresco. A juzgar por su apariencia grande y robusta, este no era uno de los animales originarios del bosque alrededor de la cabaña de Hyo. Los animales locales eran todos tiernos y pequeños, combinando con sus gustos. Un herbívoro que se camufla brotando flores u hojas en sus astas según la temporada. Por lo general evita las peleas con otros animales, pero entra en un frenesí extremo cuando su camuflaje queda expuesto, causando destrozos. Sus astas metálicas, dientes y pezuñas pueden aplastar fácilmente los huesos de otros animales. Emite aromas a nueces, flores o frutas como parte de su camuflaje. Método de refinación. La carne seca procesada hecha al colgarla y secarla al sol proporciona una gran saciedad y cura rasguños menores. Hábitat. La destruida selva tropical de Avilas-Reino Animal inevitablemente causé problemas. En esta vida impredecible nuestra, él siempre sospechó que vivir desconsideradamente llevaría eventualmente a la ruina, pero no esperaba que el final llegara tan pronto. El día del juicio está cerca. Una especie invasora ha entrado. Como su único medio para protegerse era la capacidad de pintar papas, estaba claro que Hyo no perduraría. Coor. Co. Observando a Miel, que parecía desesperado por transmitir algo, Hyo, que estaba examinando de cerca la situación, se dio cuenta. Hay un agujero en su frente. Y en una vid de camote cercana, notó manchas de sangre. ¿Estás diciendo que la vid de camote se movió por sí sola, atravesó la frente de la especie invasora desde más allá del portal dimensional que creé y la mató al instante? ¿A cuál debería tenerle más miedo? A la violenta especie invasora que entra desde una dimensión desconocida. Al camote que se mueve por sí solo y puede atravesar incluso cráneos sólidos en un instante. Dios mío, dioses del cielo y de la tierra. Ambos eran aterradores. A partir de hoy, yo estaba asustado por tercera vez. Miel, ¿puede un ser frágil como yo sobrevivir en esta naturaleza salvaje? No me des esa mirada. Papá habla en serio. Creo que soy demasiado débil para sobrevivir en esta grandiosa naturaleza. ¿En qué otro lugar encontrarías a alguien tan desdichado e indefenso como tu papá? Después de una larga comunicación, Hyo tuvo la certeza de que todos los seres vivos en el campo de monstruos serían amigables con él, así como toda la flora y la fauna del bosque habían sido amigables con Hyo. Sus cultivos cultivados eran similares. No había ninguna evidencia concreta, pero la mentalidad de positivismo definitivo de Hyo lo sacó de sus ridículos temores. Y más que nada, estaba a punto de preparar una comida. Recordando el asunto, el método de refinación mencionaba carne procesada. Y así es como se decidió el menú de hoy. Para su información, Hyo sí sabía cómo destazar. En un callejón silencioso de un barrio bajo. Una mujer con cabello azul oscuro que recordaba al mar profundo meciéndose con calma murmuró, los rastros terminan aquí. Había estado muy preocupada desde que la energía de su amado colaborador humano desapareció repentinamente, pero ¿qué demonios era esto? No hay señales de una pelea. Ella había seleccionado cuidadosamente a alguien apropiado y lo había colocado bajo el sol. Era un tipo con habilidades de infiltración y habilidades de combate decentes, pero considerando que no había señales de un escape, y mucho menos de un combate, era difícil de aceptar. Aún así, no negaba lo que ya había sucedido. ¿Por quién? Ella no lo sabía. Eso requiere más investigación. Tarareando una melodía, la mujer habló casi como cantando, parece que incluso el templo está preocupado, no se ha hecho público en los medios, y aunque es un incidente que ocurrió en el barrio bajo, nadie conoce los detalles. Qué absurda es esta situación, ella entendía la postura del templo. Tanta cautela para aquellos a quienes siempre les ha gustado esconder las cosas herméticamente. Verdaderamente insidioso. Sin embargo, con un evento próximo, de hecho podría haber sido un problema para ellos.
Estaba intentando arruinar el Festival del Sol, verás. Pero la persona que se suponía que lo arruinaría se ha ido. La mujer se volvió hacia la criatura. Hice, la única galaxia a mi lado. Tendrás que encargarte de esto. No la decepcionaré. No te esfuerces demasiado. La mujer reveló sus dientes similares a los de un tiburón mientras se reía. Todo esto es por diversión, después de todo. Su vestido, que se asemejaba al mar, ondeó. Y pronto, solo la criatura con cabello azul verdoso permaneció en la escena. El niño mostraba una sonrisa benevolente. Capítulo 40. La razón para aprender a destazar era simple. Tenía un hermano que conocí en Mahang-don. Después de tomar unas copas con él unas cuantas veces, aprendí algunas de sus habilidades. Aunque nunca antes había desmembrado animales completamente intactos. Solía decir que el manejo de los cuchillos no debía confiarse a cualquiera, así que, en caso de que alguna vez necesitara comprar algunos, una vez le enseñó cómo cortar grandes cortes de carne cruda en partes en casa. Pero eso era todo. El punto era que nunca antes había destazado nada propiamente. Pero aunque no lo haya hecho yo mismo, sé cómo se hace. Hyo tenía excelentes habilidades de aprendizaje. Necesito desangrarlo. Será más difícil drenar su sangre si pasa demasiado tiempo después de su muerte. La sangre que salía de su frente parecía haberse empapado profundamente en el suelo, pero Hyo se sentía bastante inquieto por el cuerpo inusualmente blando del ciervo. Parecía que el mundo, donde la comida no se echaba a perder ni se descomponía fácilmente, lo estaba influenciando. Un ciervo que ya está muerto cuenta como comestible, ¿verdad? Incluso el propio Hyo estaba intentando la carnicería ahora. De todos modos, es mucho más fácil trabajar con él si el cuerpo no se ha rigidizado. Arrastrando al ciervo tan grande como una casa, Hyo logró colgarlo en un árbol salazala a una altura justa y apropiada. Luego le perforó el cuello para dejar salir la sangre. Parece claro, papá debe haber evolucionado. Pensé que solo había evolucionado a un retrato, pero no esperaba volverme más fuerte también. Levantar y colgar con facilidad a un ciervo más grande que él en el árbol, era difícil saber si esto se debía a que las leyes de la física en este mundo de pintura eran laxas o si el propio Hyo se había vuelto más fuerte. Muy bien, mientras la sangre se drena, saquemos las entrañas. Miel, no bebas la sangre de abajo. Eso es sucio. La vista de un ave diminuta bebiendo la sangre que goteaba era horripilante. La confianza entre padre e hijo era abismalmente baja. Pero era gracioso, así que está bien. Debería sacar las entrañas antes de que algo se eche a perder. A pesar de que no parece que se vaya a echar a perder fácilmente considerando las reglas de este mundo de pintura, recordó cómo la fruta gobi dejada bajo el sol se había endurecido hasta el punto de volverse casi como un mineral. Era mejor hacer lo que se pudiera hacer, ya que uno nunca sabía qué problema podría surgir. El cuero es grueso. También había una cantidad considerable de grasa debajo de la piel. El sistema dijo que este ciervo vino de la selva tropical, pero las selvas tropicales no son usualmente húmedas. No entiendo por qué tiene un pelaje tan grueso y tanta grasa. Deja de beber la sangre, miel. Papá dijo que es espeluznante. Ser tierno no te librará del castigo. No le entusiasmaba hacerle compañía a un ave con olor a sangre. Miel hizo, cocó, como si se quejara mientras de repente escupió algo. Era una gema brillante que era la favorita de Miel, pero considerando como miel, previamente rojizo, volvió a su color habitual después de vomitar la gema carmesí, no parecía una mera coincidencia. ¿Convertiste la sangre en una gema? Como se esperaba de mi hijo, verdaderamente extraordinario. Hyo decidió dejar de preocuparse por eso. Papá puede usar eso para pintar más tarde. Gracias por permitírmelo, bebe todo lo que quieras, no diré nada. Realmente tenías un plan, ¿no es así? Beber la sangre de un animal cazado podría no ser tan extraño después de todo. Como humano, yo habría pensado, ¿qué demonios pasa con eso? Pero Miel es un ave, ¿no? Era natural que los animales tuvieran tales instintos. Mientras puedas volver a tu estado original, está bien. Incluso si era su hijo nacido de la pintura, reprimir los instintos de un animal no era el trabajo de un padre. Después de todo, beber sangre de ciervo no lo mataría. Abramos la barriga ahora, pero ten cuidado de no derramar las entrañas. Muy bien, veamos, Hyo enfocó sus nervios en las yemas de sus dedos, palpando a lo largo de la barriga del ciervo. Escuché que se supone que debes cortar desde el ano para una disección más fácil.
Empezar a cortar desde el ano sonaba brutal como compañero ser vivo, pero así era como funcionaba la cadena alimenticia. Aunque el cuchillo no había sido afilado, estaba lo suficientemente afilado como para cortar fácilmente a través de la barriga. Cuando el abdomen del ciervo al revés fue abierto, dejando ver sus entrañas, yo notó algo inusual. ¿Por qué hay una gema aquí también? Se ve mucho más grande que la gema que escupió Miel. Basándose en su ubicación, parecía estar donde debería estar su corazón. ¿No es esto un poco gracioso? Un corazón de joya, el sentido común se estaba desmoronando. ¿Cómo purificaba y hacía sangre con algo así? Papá te lo dará más tarde después de confirmar que es seguro, así que bájate. A pesar de que Miel, incapaz de resistirse a cualquier cosa brillante, hizo un escándalo, yo negó con la cabeza. Se mirara como se mirara, entregarle las entrañas de una bestia se sentía demasiado extraño. Solo terminemos de desmembrarlo. Desde el ano hasta la caja torácica, Gio cortó cuidadosamente la barriga para abrirla. Aunque este era su primer intento de destazar, logró evitar el desastre de romper cualquier entraña. Mejor drenar la sangre de manera adecuada. Si no drenas la sangre a tiempo, la sangre se filtrará en la carne. Entonces la carne se puede echar a perder fácilmente y volverse demasiado fuerte de sabor. Idealmente, deberías drenar la sangre justo después de cazar al animal. Las entrañas restantes se retiraron cuidadosamente para evitar que reventaran. Si una revienta, será un desastre. El desollado debería comenzar desde las patas traseras, donde es más fácil llegar con las manos. Hay tanta grasa que no estoy seguro de si el cuero se podría usar. Para hacer el cuero manipulable, toda esta grasa necesita ser retirada. Aún así, es lo suficientemente afelpado como para hacer una capa, podría ser útil al volver al mundo real. No puedo seguir confiando en ti. El día antes del recorrido, yo había considerado pintar algo de ropa de invierno dado que no tenía ninguna, pero Miel lo había ayudado. Dado que solo sostener a Miel mantenía todo su cuerpo caliente, haciendo innecesaria la ropa de invierno adicional. Pero no siempre podía depender de eso. Debería arreglar el cuero. No obstante, la abundancia de grasa era algo bueno. La carne tiene un aroma agradable. Incluso la grasa huele sabrosa. Si refino y guardo esta grasa en lugar de desecharla, puedo usarla para platos salteados más tarde. Duplicará el sabor. Comer la grasa tal como está no es tan sabroso como piensas. Mirando a Miel observando la grasa con atención, Gio sintió que se le reconfortaba el corazón. Se sentía como mirar un espejo o un álbum de fotos. Esto debía ser la familia. Al ser un gran comedor, Miel definitivamente se parece a él. Mientras estás en ello, ¿qué tal si subes un poco más de peso? Si no quieres, está bien. El cuero grueso fue cortado. Lentamente, el prepucio del ciervo fue retirado, mientras revisaba las fibras musculares a medida que avanzaba. Afortunadamente, a pesar de su pelaje grueso, el cuero no era particularmente duro, por lo que la tarea no fue demasiado difícil. Comenzando con las patas traseras, luego el torso, la piel fue retirada comenzando desde las patas traseras, donde el hueso yace directamente debajo de la piel, similar al tobillo de un humano. Luego vino el torso, las patas delanteras y, finalmente, la piel fue retirada junto con la cabeza del ciervo, completando el desmembramiento. Sorprendentemente, el cuero estaba bastante intacto, gracias a que la separación se realizó sin ningún error. Separemos la grasa ahora. Gio le permitió a Miel, que estaba mirando la grasa, probar un poco, y Miel, habiendo probado la grasa con el permiso de su papá, se retorció de incomodidad. Te dije que no sabría bien ahora mismo. Por favor confía en lo que dice papá, soy un experto cuando se trata de saber cuando algo sabe mal. ¿En serio estás a punto de llorar? Miel, conmocionado de que la grasa no fuera tan sabrosa como su aroma sabroso, estaba triste y al borde de las lágrimas. Gio, viendo que Miel aún no podía recuperarse del impacto de la comida extraña, lo metió dentro de la capucha de su capa. Ahora, comencemos con el desmembramiento adecuado. Con las entrañas, el cuero y la grasa separados, era hora de retirar la carne. Tal como lo explicó el sistema, el aroma es ciertamente agradable. Decían que la carne de animales salvajes a menudo era dura y tenía un olor a caza, pero este no parecía ser el caso aquí. Como alguien a quien le gustaba bastante cocinar, yo estaba muy familiarizado con el olor de la carne cruda. No importa que tan bien criada estuviera la ternera, tenía un olor a pescado distintivo. Pero este ciervo carecía de todo ese olor desagradable. Creo que huele un poco a nueces.
Si tuviera que especificar, se inclinaba más hacia un aroma a nuez de nogal que a cacahuates. Era la primera vez que se encontraba con tal aroma proveniente de una carne. Si bien estaba un poco desconcertado, no era una sensación extraña como las papas fritas con sabor a menta. Más bien, la armonía del aroma traía un tipo diferente de deleite. En efecto, otro mundo es otro mundo. Incluso si los ingredientes parecían similares, su sabor y aroma tenían diferencias sutiles en comparación con los de la tierra. Para ser honesto, es una pena que el corazón haya resultado ser una gema. El corazón de un animal recién cazado es un ingrediente de cocina bastante bueno, por lo que estaba considerando asarlo, pero, en este estado, podría ser complicado de comer. Cierto, incluso si no es para mí, tú puedes comerlo. Papá lo cocinará para ti. Dado que de todos modos no habría sabido bien en este estado. Por cierto, hay un poco más de lo que esperaba, retiró el lomo, profundamente enterrado dentro del lomo. Luego desmembró las patas y retiró la carne dura. Esta parte parece que necesita ser cocinada a fuego lento lentamente. Al menos la carne de la parte superior de la pierna parecía ser lo suficientemente tierna como para comerla. Después de retirar las costillas, el lomo y todo lo demás, se ha hecho una montaña de carne. ¿No parece que es mucho? El consejo del sistema de hacer carne procesada secada al sol claramente era por una razón. Con esta cantidad de carne, la mayor parte tendría que ser salada o secada para su almacenamiento. No se echará a perder si la pongo en el depósito de hielo, pero bien puedo hacer lo que pueda. Por ahora, le vinieron a la mente la carne seca, jerky y las salchichas. ¿Debería empezar con la carne seca primero? Hacer salchichas tomaría mucho más tiempo. Drenemos la sangre primero. Aunque se colgó boca abajo para drenar la sangre, no toda habría salido. Tampoco estuvo colgado tanto tiempo, así que para deshacernos por completo del olor a caza, necesitaremos remojarlo en agua para sacar la sangre restante. Gio pronto regresó de la cabaña, cargando un tazón grande. Miel, pon la carne adentro. Con el sabroso corazón de joya como palanca, Miel demostró ser un excelente trabajador. Los dos colocaron la carne para la carne seca en un tazón grande y vertieron sobre ella abundante agua del arroyo que fluía suavemente alrededor de la cabaña. Los arroyos esparcidos por todo el bosque siempre eran un recurso útil. Si estuviera haciendo esto en la tierra, probablemente agregaría algo de vino de arroz aquí, pero el único alcohol disponible era el vino, y dado que la carne apenas tenía olor a caza, no era un problema. Mientras se drena la sangre, debería preparar el condimento. Los cultivos del jardín han crecido todos, ¿no es este el momento perfecto para usarlos? Después de lavarse las manos manchadas con la sangre del ciervo, Gio recogió algunos cultivos del parche de monstruos y pronto regresó a la cabaña. Afortunadamente, al parche de monstruos no pareció importarle que Gio tomara algunos de sus cultivos. Debe reconocer quién es su papá. Toda esa luz del sol y el agua que le di valieron la pena. Luego, parado en la cocina, Gio sacó varios polvos de los estantes. Y usemos algo de jarabe también. Trajo el jarabe de fruta gobi que había guardado en un rincón de la cocina. Era lo que había apartado antes de darle el resto a Yoo Sungbon. Agregar jarabe mejora la dulzura. Podría sonar extraño, pero es sorprendentemente sabroso. La combinación agridulce y sabrosa era una verdad atemporal en todas partes. Gio revisó los ingredientes. Cebollas frescas. Con esta cantidad de carne, usemos unas 10, el ajo y el jengibre en polvo ya están aquí. Agregaré algo de azúcar también. Un poco de jarabe de fruta gobi también debería funcionar, hacer carne seca no era complicado. Picar finamente las cebollas limpias hasta que formen una pasta similar a las gachas, luego mezclar varios polvos picantes y pungents para neutralizar el olor a caza. Agregar un toque de jarabe para dar dulzura y un poco de azúcar para eliminar cualquier sabor insípido, y la carne seca marinada estará completa. La sangre ya debería estar drenada a estas alturas. Para cuando sirvió el marinado y lavó la tabla de picar y el cuchillo, había pasado bastante tiempo. Mirando el cielo que se oscurecía a través de las hojas de los árboles, Gio salió de la cabaña. Por la noche, Miel, que brillaba débilmente como la luz de la luna, lo ayudó a navegar por la oscuridad. Ah, esto parece estar a punto. Esto está sucio, es solo agua con sangre. Te daré algo más tarde. Gio colocó la carne remojada en un escurridor y volvió a la cocina. Debería terminar esto rápidamente e ir a dormir también. Sacudió el exceso de humedad de la carne y, cuando se sintió adecuadamente seca, amasó a fondo el marinado previamente preparado en ella.
Después de asegurarse de que el condimento se filtrara profundamente en la carne, Hyo se lavó las manos hasta dejarlas limpias. Miel, ¿por qué estás tan obsesionado con las entrañas? Incluso si era su hijo, no podía comprender tales gustos. Al final, las entrañas del ciervo fueron felizmente compartidas y comidas por Miel y sus amigos aves acuáticas. El lago dorado de aves acuáticas mantenía un aire de algo misterioso y espeluznante mientras las entrañas manchadas de sangre flotaban alrededor. Ah, excepto por esto. Vamos a hacer salchichas.